Entonces es un instrumento, este taller, este centro de análisis continua sobre, de un lado, el desarrollo, de un lado, una radiografía del desastre en que estamos. Exactamente, o sea, decimos que debería de ser centro de análisis multidisciplinario disidente, pero eso lo dejamos porque ya cuando nos escuchan dicen, no, pues estos son unos delincuentes, ¿no? Porque buscan mejorar a los trabajadores, buscan que se defiendan sus derechos, buscan decirle a los que están en el poder que lo que ellos dicen como datos no son los correctos y no estamos tan bien como dicen. También los números que dicen no son... O sea, nosotros le entramos, como le entrarían precisamente algunos que nos dieron pauta, como los que tenemos el personaje aquí atrás. O sea, eso nos da a nosotros herramientas para entender lo que está pasando, pero también nos da la pauta para que los trabajadores no solamente defiendan sus derechos, busquen entre ellos decir y marcar la pauta de la historia que quieren realmente tener, o dejar que les pasen por encima con una historia totalmente diferente y que nos avientan todos los días con los comerciales, con la televisión, los medios de comunicación y con todo un discurso. Entonces nosotros, por ejemplo, eso no nos gusta, por eso nosotros aquí nos sentimos más cómodos que en el escritorio del centro de investigación. Entonces, ¿a cuántos años usted le vino esta idea de, o mejor, este corte, enfoque? Bueno, aquí como economista. Aquí así que el macabro del asunto es el profesor Luis Lozano, que anda por allá abajo, es el que está... ¿Su papá? Es el que, mi papá, o sea, no es una cuestión genética casi, pero ellos decían, si estamos en la universidad y la universidad es del pueblo, tiene que obedecer a los intereses de los trabajadores, más que de las clases políticas. El profesor Lozano estaba en este taller. Es el que funda este taller, junto con un área que algunos se acuerdan de algunos autores, que era el área del seminario del capital. Es decir, el primer lugar en México, junto con otras universidades, en los años 70, donde se empieza a estudiar precisamente a Carlos Marx en forma, junto con algunos especialistas como Bolívar Echeverría, Jorge Juárez, ¿no? ¿Y estamos en qué año? Estamos hablando del año de 1973-74. Luego, pero han pasado cosas. Perdón. ¿Es necesario ser comunista para hablar de Marx? Esos son los provocadores. Esos son los provocadores disidentes. No se necesita ser ni economista, ni universitario, simplemente ver cómo te tratan diariamente y ver tu bolsillo. Entonces, si dices que está mal tu bolsillo, te van a decir rojo, comunista, anarquista, trotskista, te pueden decir lo que quieran, te ponen de todo, es más, te van a decir que eres de la sección 9, que eres lo que sea. Por eso te quejas. Que eres técnico de televisión, disidente, lo que sea. Entonces, si ves tu bolsillo y te quejas... También en la universidad tienen estos prejuicios. Sí, hay algunos investigadores prejuiciosos, ¿no? Está el caso de Rui Pérez Tamayo, que dice, por ejemplo, que las ciencias sociales, primero no son ciencia, segundo, las ciencias sociales son un estado de ánimo. Y cuando uno le pregunta a ese investigador que es del área de las ciencias exactas en la Universidad Nacional, muy reconocido a nivel de muchos investigadores, cuando le preguntan, bueno, ¿usted por qué estudió, por ejemplo, física o biología? Dice, es que mi papá estaba enfermo de cáncer y eso me empujó. Entonces dijimos, a usted le empujó un sentimiento, entonces ¿cuál es la diferencia entre usted y alguien de las ciencias sociales que a él no lo mueve que su papá está enfermo de cáncer, pero sí ver cuántos niños no tienen para comer, cuántas familias no tienen para alcanzar lo que necesitan de alimentos, mucho menos de vestido o de otras cosas, o pagar la renta? Cuando uno empieza a hablar de eso, entonces te dicen, no, es que eres comunista rojo, lo que sea, ¿no? Aunque uno sea así medio morenito, lo que sea.